Mientras el mundo corre, la hormiga camina, y tal vez en esa simple diferencia se esconde el secreto de la verdadera sabiduría. Vivimos rodeados de ruido, prisa y distracciones. Todos parecen correr hacia algún lugar, buscando resultados inmediatos, reconocimiento instantáneo, recompensas que brillan y pronto se apagan. Pero existe un tipo de sabiduría que solo se revela en el silencio, en el movimiento lento, constante y casi invisible, como el de una hormiga. Un monje dijo una vez: quien observa lo pequeño descubre los secretos de lo grande. Y fue observando una fila de hormigas dentro del monasterio que comprendió una de las lecciones más poderosas de su vida. Durante días las veía ir y venir por el mismo camino, cargando granos de arroz 10 veces más grandes que sus cuerpos. Nadie las aplaudía, nadie las elogiaba, pero ellas seguían, en silencio, en orden, con propósito. La mayoría de las personas ignora lo pequeño, lo que no brilla. Pero los monjes aprendieron hace siglos que todo lo grande comienza en lo invisible. Así como la fe, la disciplina también nace donde nadie está mirando. Y tal vez por eso, cuando miramos a la hormiga, vemos el reflejo de algo mucho más profundo que un simple insecto. Vemos el retrato de la paciencia, de la persistencia, del trabajo sin ego. Piensa, ¿cuántas veces sentiste que nadie notaba tu esfuerzo? ¿Cuántas veces trabajaste en silencio, sin aplausos, sin reconocimiento, y pensaste en rendirte? Quizás, sin saberlo, estabas justo en el punto donde la hormiga nunca se detiene. Ella simplemente continúa, porque el valor de su camino no está en el aplauso, sino en el movimiento. En este video, quiero contarte una parábola, una historia antigua sobre un monje y una hormiga que puede cambiar la forma en que ves el esfuerzo y el tiempo. Porque a veces la mayor sabiduría no está en hacer más, sino en permanecer fiel a lo poco. Así que, si alguna vez te sentiste cansado por caminar solo, si dudaste de ti mismo por no ver resultados rápidos, quédate conmigo hasta el final. Lo que vas a escuchar puede convertirse en una de las lecciones más transformadoras de tu vida. El camino de la hormiga es el camino del monje. Ambos avanzan en silencio, ambos construyen templos invisibles. Si este mensaje ya tocó algo dentro de ti, aprovecha para dejar tu like, no por vanidad, sino como señal de que tú también eliges caminar con propósito. Y en los comentarios escribe: sigo el camino de la hormiga, porque cuando lo escribes, confirmas tu decisión ante el universo. El monje se levantaba antes del amanecer. El sonido de la campana del templo marcaba el inicio de otro día de silencio, oración y trabajo. Pero aquella mañana, algo diferente llamó su atención. Al salir al jardín interior del monasterio, vio una fila interminable de hormigas moviéndose entre las piedras del suelo. Iban y venían sin detenerse, cada una llevando un pequeño fragmento de arroz, como si toda su existencia dependiera de aquella tarea diminuta. Al principio, el monje solo observó por curiosidad, pero al día siguiente, y al otro, y al siguiente, las hormigas seguían allí, fieles a su camino, obedeciendo una ley invisible. Entonces el monje comprendió que no estaba frente a simples insectos, sino frente a un espejo de la vida espiritual. Mientras los humanos se pierden en la impaciencia y en la comparación, las hormigas avanzan sin mirar al lado. No se distraen, no cuestionan, no se quejan, solo siguen su propósito. El monje se arrodilló para observarlas más de cerca. Vio cómo una hormiga tropezaba con una piedra, caía y sin perder un segundo, se levantaba para continuar. Otra intentaba cargar un grano demasiado grande y aunque el peso la doblaba, no lo soltaba. No había desesperación ni frustración. Había solo un movimiento: avanzar. El monje pensó en los hombres que buscan resultados sin aceptar el proceso,
en los discípulos que oran esperando milagros, pero no soportan a rutina, y entonces comprendió algo que cambiaría su prática para sempre. A paciencia é o verdadeiro templo do Espírito. La paciencia es el verdadero templo del Espíritu. Desde ese día, todas las mañanas, antes de meditar, el monje se sentaba frente al mismo sendero de hormigas. Mientras el sol nacía, las veía trabajar y en cada paso pequeño encontraba un recordatorio. No se trata de correr, sino de permanecer. No se trata de vencer al tiempo, sino de caminar con él. La vida espiritual, como la vida de una hormiga, no necesita testigos, porque la verdadera recompensa no está en los ojos de los demás, sino en la paz de saber que estás cumpliendo tu propósito, aunque nadie lo vea. Y así, día tras día, el monje aprendió a meditar no solo con los ojos cerrados, sino también observando la humildad de lo pequeño. Descubrió que el trabajo silencioso también es oración y que, en el fondo, una hormiga que camina con fe está más cerca de la iluminación que un hombre que corre sin saber a dónde va. Entiende la parábola de la hormiga y el monje. Un joven discípulo se acercó al maestro con el rostro lleno de cansancio. Había pasado años en el monasterio, orando, meditando, cumpliendo cada tarea con dedicación, pero en su interior sentía que nada cambiaba. «Maestro», dijo con voz temblorosa, «oro cada día, medito cada mañana, sirvo con humildad, pero no siento progreso, no veo frutos. ¿De qué sirve tanto esfuerzo si el alma sigue igual?» El monje guardó silencio, tomó su bastón de madera y lo apoyó en el suelo. Luego señaló una pequeña hormiga que cruzaba el camino de piedra frente a ellos. «Mira», dijo suavemente, «esa hormiga lleva un grano de arroz más grande que su cabeza. Camina despacio, pero no se detiene. No espera que el mundo la aplauda. No busca reconocimiento, solo cumple su propósito». El discípulo la observó en silencio mientras la hormiga tropezaba con una hoja seca y volvía a levantarse sin quejarse. «¿Y qué tiene que ver conmigo, maestro?», preguntó confundido. «Todo», respondió el monje. «La hormiga no necesita resultados para seguir. Su fe está en el movimiento, y el movimiento, aunque pequeño, transforma el mundo que la rodea». El discípulo bajó la mirada. «Entonces, ¿debo seguir sin esperar nada?». «No», dijo el maestro con una leve sonrisa. «No se trata de esperar nada, sino de comprender que el camino mismo es el resultado. Cada paso es una victoria invisible, cada caída una enseñanza, cada día silencioso una oración que el universo escucha sin palabras». El discípulo quedó inmóvil, miró al suelo y vio a la hormiga desaparecer entre las piedras. Por un instante, sintió que algo dentro de él también se movía. Una comprensión profunda, más allá del intelecto. El maestro concluyó: «Cuando trabajas sin que te vean, Dios te está mirando. Cuando avanzas sin recompensa, el cielo sonríe. Y cuando sigues, aunque duela, te conviertes en lo que estás destinado a ser». Desde aquel día, el joven ya no buscó señales de progreso, simplemente siguió caminando, como la hormiga, con paciencia, con fe, con propósito. Y fue en ese silencio, sin saberlo, donde empezó su verdadera transformación. Descubre las 3 enseñanzas espirituales de la hormiga. Desde aquel día, el monje comprendió que la hormiga no era solo un insecto más del jardín, sino un maestro silencioso. Cada una de sus acciones escondía una enseñanza profunda, y cuanto más las observaba, más entendía que la vida espiritual se parece mucho al trabajo de una hormiga, discreta, constante y guiada por una fuerza que no necesita testigos. Con el tiempo, el monje resumió su descubrimiento en 3 grandes lecciones. Primera enseñanza: la constancia sin ego. La hormiga no tiene orgullo, no necesita demostrar su fuerza ni su inteligencia,
Simplemente hace lo que debe hacer día tras día sin que nadie la felicite. Su poder no está en la rapidez, sino en la constancia. El monje comprendió que muchos hombres fracasan no por falta de talento, sino por rendirse antes de tiempo. Creen que la lentitud es señal de debilidad, cuando en realidad es el ritmo natural del crecimiento. Así como la hormiga carga su grano sin detenerse, el alma también debe cargar su propósito, aun cuando nadie vea su esfuerzo. La disciplina, pensó el monje, es la forma más pura de la fe. Segunda enseñanza: la unidad en el propósito. Ninguna hormiga trabaja sola. Todas obedecen un mismo llamado, invisible pero real. Cuando una cae, otra la ayuda. Cuando una se retrasa, las demás ajustan su paso. No hay competencia, solo cooperación. El monje vio en ello una imagen perfecta de la comunidad espiritual. En un mundo donde todos buscan sobresalir, la hormiga enseña el arte de servir. No pregunta quién recibirá el mérito, porque su alegría está en cumplir su parte. Y así comprendió que la verdadera fortaleza no está en la independencia, sino en la unión. Caminar solo puede hacerte llegar más rápido, pero caminar con los demás te hace llegar más lejos. Tercera enseñanza: la fe en lo invisible. La hormiga trabaja bajo tierra, donde nadie puede verla. Pasa horas, días, construyendo túneles que sostendrán el futuro de su colonia. No necesita ver el resultado para creer que vale la pena. Esa es la fe verdadera, actuar aunque no haya señales visibles de éxito. El monje entendió que lo mismo ocurre con el alma. Las transformaciones más profundas no se ven en el espejo, sino en el silencio interior. Quien tiene fe en lo invisible, persevera, y quien persevera, despierta. La fe, dijo el monje, no es esperar un milagro, sino seguir construyendo cuando todo parece vacío. Con esas 3 verdades grabadas en su corazón, el monje dejó de buscar sabiduría en los libros antiguos. Ya no necesitaba palabras. Bastaba con observar el camino de una hormiga para recordar que la grandeza siempre nace del silencio. Reflexiona sobre la paciencia, el arte de avanzar sin prisa. La paciencia es la sabiduría de quien confía en el tiempo. El monje lo comprendió al mirar una vez más el sendero de las hormigas. Ninguna de ellas se apresuraba, pero todas llegaban. No había ansiedad, ni desesperación, ni frustración por el ritmo. Solo movimiento, día tras día, paso tras paso. Mientras tanto, el mundo exterior parecía un torbellino. Las personas corren detrás de resultados rápidos, cambian de camino ante el primer obstáculo y se impacientan cuando la vida no responde a su ritmo. Pero la naturaleza no obedece al reloj humano. El bambú crece 7 años bajo tierra antes de elevarse al cielo. La semilla permanece meses en la oscuridad hasta romper el suelo. Y la hormiga, sin saberlo, sigue ese mismo principio. Todo florece cuando debe florecer. El monje reflexionó. La impaciencia es una forma de orgullo. El paciente confía, el impaciente duda del orden divino. Entendió que el hombre moderno ha perdido el contacto con el silencio interior. Confunde actividad con propósito, ruido con progreso. Pero los pasos más importantes de la vida no hacen ruido. La fe crece en silencio como las raíces. El amor madura despacio como los frutos. La sabiduría llega solo cuando aprendemos a esperar sin perder el alma en el intento. El monje comenzó entonces a practicar la paciencia no como una virtud pasiva, sino como una fuerza activa. Ser paciente no era quedarse inmóvil, sino avanzar sin angustia. Seguir caminando, aun cuando el horizonte parezca lejos. Aceptar que el tiempo no es un enemigo, sino un maestro. Un día, mientras meditaba, el monje pensó: el tiempo no retrasa nada, solo revela lo que aún no estás preparado para recibir. Y esa frase se convirtió en su oración diaria. Cada respiración, un recordatorio
Cada amanecer, una oportunidad para empezar de nuevo sin ansiedad. Las hormigas le enseñaron que el ritmo correcto no se mide en velocidad, sino en constancia, que quien camina sin prisa llega con el alma intacta y que a veces la lentitud no es una debilidad, es una forma de sabiduría. Comprende el mensaje del silencio. El monje comprendió que el silencio no era ausencia de sonido, sino presencia total del espíritu. En el monasterio, las paredes respiraban quietud y el aire parecía lleno de algo invisible. Una calma profunda, viva, que sostenía cada instante. Era el mismo silencio que rodeaba a las hormigas cuando trabajaban. Ninguna hablaba, ninguna ordenaba, y sin embargo todo estaba en perfecto orden. Un día, mientras meditaba frente al sendero, el monje se dio cuenta de algo esencial. Las hormigas se comunicaban sin palabras, sabían hacia dónde ir sin discutir, cooperaban sin imponer y obedecían a un propósito que no necesitaba ser explicado. Ese era el mismo lenguaje que el alma usa para hablar con Dios, el lenguaje del silencio. En el ruido, escuchamos al mundo. En el silencio, escuchamos al Creador. El monje comprendió que el silencio es un espejo. Cuando lo abrazas, te muestra lo que realmente eres. Por eso tantos le temen, porque en el silencio ya no hay máscaras, ni títulos, ni distracciones. Solo queda la verdad desnuda de tu propia mente. Mientras las hormigas trabajaban, el monje también trabajaba dentro de sí. Cada respiración era una piedra colocada en el templo de su alma. Cada pensamiento que se aquietaba, una hormiga más que encontraba su camino. El silencio exterior se convertía en una puerta hacia el silencio interior, pero el mundo moderno teme detenerse. Busca llenar cada espacio con palabras, música, notificaciones, ruido, sin darse cuenta de que quien no puede estar en silencio consigo mismo está condenado a vivir perdido entre voces ajenas. El monje entonces enseñó a sus discípulos: no temas al silencio, témale a la mente que necesita escapar de él. Desde ese día, su meditación cambió. Ya no buscaba callar el ruido del mundo, sino escuchar la voz que existe más allá de todo sonido. Y cada vez que observaba a las hormigas, veía el ejemplo perfecto de esa armonía silenciosa. Ninguna duda, ninguna queja, solo acción pura y presencia total. Comprendió que la hormiga no necesita hablar para construir, el monje tampoco, porque el silencio no es un vacío, es el espacio donde la sabiduría florece. Aprende el valor del esfuerzo, cuando trabajar también es orar. El monje comprendió que el esfuerzo es una forma de oración, no una oración hecha de palabras, sino de actos silenciosos. Cada vez que una hormiga levantaba su carga, él veía una plegaria en movimiento. Cada paso, una expresión de fe. Cada caída, una oportunidad para volver a empezar. Durante años había creído que la iluminación se alcanzaba a través de largas meditaciones o de profundos conocimientos. Pero las hormigas le enseñaron algo diferente. La iluminación también está en el trabajo sencillo, repetido y honesto, en barrer el suelo del templo con atención, en servir una comida con gratitud, en cargar una piedra sin quejarse. El esfuerzo constante, pensó el monje, es el idioma del alma disciplinada. En la sociedad exterior, muchos buscan recompensas inmediatas. Creen que trabajar sin reconocimiento es una pérdida, pero los sabios saben que el verdadero valor no está en la recompensa, sino en el tipo de persona que te conviertes mientras perseveras. El esfuerzo te talla, te pule, te vuelve más consciente de tu propósito. Así como el viento moldea las montañas, el trabajo silencioso moldea el espíritu. Un día, un discípulo le preguntó al monje: «Maestro, ¿cómo sé si estoy avanzando en mi camino?». El monje respondió: «Si sigues caminando cuando nadie te ve, ya estás avanzando. Si sigues sirviendo aunque nadie te agradezca, ya estás más cerca de la verdad.
Esa respuesta quedó grabada en el corazón del discípulo, y desde entonces comprendió que el esfuerzo no es un castigo, sino un privilegio, porque cada tarea, por pequeña que parezca, te une al orden del universo. Las hormigas no saben qué día es ni cuánto falta para terminar. Solo siguen confiando en su propósito. Y ese es el mayor acto de fe: continuar cuando la mente te dice que te detengas, trabajar sin necesitar promesas, sembrar sin exigir cosechas, amar sin esperar retorno. El monje, al comprender esto, cambió su manera de ver el trabajo. Ya no buscaba descansar del esfuerzo, buscaba descansar en él, porque cuando trabajas con el corazón presente, el cansancio se transforma en plenitud, y en ese silencio lleno de propósito, descubres que Dios también trabaja contigo. El sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas y el monasterio se llenaba de un silencio dorado. El monje, sentado frente al sendero donde las hormigas seguían su marcha, comprendió que aquellas pequeñas criaturas habían sido sus maestras más sabias. No hablaban, no rezaban en voz alta, no buscaban reconocimiento, pero vivían con una fe absoluta en el propósito que las guiaba. En ese instante, el monje sintió una profunda gratitud. Comprendió que el universo revela sus mayores secretos a quienes saben mirar sin soberbia. Los hombres suelen buscar señales en los cielos, mientras la sabiduría se esconde en la tierra, en los pasos diminutos de una hormiga que nunca deja de avanzar. Lo que parece pequeño a los ojos del mundo, pensó el monje, a menudo es grande a los ojos de Dios. Recordó a su joven discípulo y las preguntas que un día lo atormentaban. Ahora entendía que la respuesta nunca estuvo en la mente, sino en el corazón que persevera. Porque el alma que trabaja en silencio, sin exigir resultados, ya está siendo moldeada por la divinidad. Cada piedra en el camino, cada grano de arroz que la hormiga cargaba, le recordaba que la grandeza no está en hacer mucho, sino en hacerlo con pureza. El trabajo, la paciencia, la humildad y el silencio formaban juntos una oración perfecta, una oración que no necesitaba palabras porque se manifestaba en el acto mismo de vivir con propósito. Cuando la última luz del día tocó el suelo del templo, el monje cerró los ojos y murmuró: «Señor del silencio, enséñame a avanzar como la hormiga, a no temer la lentitud, a no dudar del camino, a no buscar aplausos, sino propósito, y a recordar que cada paso que doy contigo, por más pequeño que parezca, ya es un milagro». Al abrir los ojos, vio que las hormigas seguían su marcha, imperturbables, y comprendió que, en su humildad, estaban cumpliendo la misma misión que él: servir al orden invisible que sostiene toda la vida. El monje sonrió, porque al final, la sabiduría no se encuentra en lo alto de la montaña, sino bajo los pies de quien sabe mirar. Y mientras las sombras se alargaban, repitió una última enseñanza para sí mismo. El alma del sabio se parece a la hormiga, silenciosa, paciente y fiel a su destino. Si has llegado hasta aquí, no ha sido por casualidad. Nada en la vida ocurre sin un propósito. Quizás este mensaje cruzó tu camino porque el universo necesitaba recordarte que tu paso, por más pequeño que sea, tiene un sentido divino. Cada persona que despierta al valor del esfuerzo silencioso se convierte en un faro para los demás. Y hoy, tú estás más cerca de comprender lo que muchos aún no ven, que la verdadera fuerza no está en correr, sino en persistir con el corazón en calma. El monje observó durante toda su vida el camino de las hormigas, y en ese pequeño sendero encontró una enseñanza eterna. El que es fiel en lo pequeño es digno de lo grande. Esa es la esencia del alma sabia. No necesita demostrar, no compite, solo camina con propósito, sabiendo que cada paso, cada acción, cada silencio, deja una huella invisible en el mundo.
Tal vez tú también estás en ese punto del camino donde nadie te ve, donde parece que nada avanza, donde el esfuerzo duele. Pero escucha con atención. Dios también trabaja en silencio, y mientras tú sigues caminando, Él prepara el terreno para tu cosecha. Por eso, no te detengas. No permitas que la prisa apague tu fe. No creas que tus actos pequeños no importan, porque en el lenguaje del universo, el amor y la constancia siempre son comprendidos. Si esta enseñanza resonó contigo, si sentiste paz o claridad en algún momento, deja tu like para que más almas puedan encontrar este mensaje. Y en los comentarios escribe: sigo el camino de la hormiga. Esa frase no es solo un comentario, es una declaración espiritual, un compromiso contigo mismo de avanzar con fe, aunque nadie lo note, de confiar, aunque no veas aún el resultado, de construir tu templo interior, grano a grano, como lo hacen las hormigas con su hogar. Y antes de irte, cierra los ojos por un instante, respira profundo, siente tu corazón y recuerda, el silencio también construye montañas. Gracias por acompañarme en este viaje de sabiduría. Que la paciencia del monje y la constancia de la hormiga te acompañen todos los días de tu vida, porque el alma que camina en silencio nunca se detiene.